Un grupo de mujeres que se habían reunido para preparar un encuentro basado en el libro de Malaquías, quien fuera el último de los profetas del Antiguo Testamento, se encontró con el siguiente versículo referente a Dios: y Él se sentará como fundidor y purificador de plata. Este párrafo de Malaquías, tomado del capítulo 3, versículo 3 de su libro, intrigó a estas mujeres en gran manera. ¿Qué podría significar esta afirmación? ¿Y qué tiene que ver con el carácter y la naturaleza de Dios? Una de ellas entonces se ofreció a investigar cómo es el proceso de la purificación de la plata. Esa semana llamó a un orfebre e hizo una cita para ver su trabajo. Ella solo le mencionó que tenía curiosidad sobre cómo se realizaba la purificación de la plata. Mientras la dama observaba al orfebre sostener una pieza de plata sobre el fuego, dejándolo calentar intensamente, el hombre le explicaba que para refinar la plata debía ser sostenida en medio del fuego donde las llamas arden con más fuerza para que así salgan de ella todas las impurezas. En ese momento ella imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar así de caliente. Y recordó una vez más el versículo: y Él se sentará como fundidor y purificador de plata. Preguntó entonces al platero si era necesario que él se sentase frente al fuego durante el tiempo que la plata era refinada. El hombre le respondió: claro que sí. No solamente debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, sino que también debo mantener mis ojos firmes en ella durante el tiempo que está en el fuego, porque si la plata fuese dejada un instante más de lo necesario, sería destruida. La mujer se mantuvo en silencio por un momento y luego preguntó: ¿y cómo sabe usted cuándo la plata ya está completamente refinada? El hombre la miró y le dijo: es muy simple. Cuando puedo verme a mí mismo reflejado en ella. Sinceramente les digo, mis amigos, que me encantan estas breves historias mediante las cuales, con comparaciones de sucesos que todos conocemos, podemos entender un poco más sobre el misterio del reino. Jesús utilizaba las parábolas para enseñar a la gente de manera sencilla y hablaba del amor, del perdón, de la misericordia y otras cuestiones fundamentales. Para muchos no nos es sencillo captar la dimensión de las enseñanzas del Señor si no es mediante ejemplos como este. Hoy vamos a intentar descubrir de qué se tratan las palabras del profeta Malaquías cuando hace referencia al purificador de plata. Por esto mismo es que los invito a entrar una vez más al pequeño salón de catequesis y develar este intrigante misterio. Muy bien, amigos, hay un viejo dicho de un militar romano de los primeros siglos, el cual seguramente habremos escuchado alguna vez: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Los cristianos podemos decir, de acuerdo a nuestra experiencia como creyentes, algo parecido, pero a nuestra manera: si amás a Cristo, prepárate para enfrentar al diablo. O bien, si buscas la santidad, prepárate para la tentación o la prueba. La prueba es algo que los cristianos sabemos que nos acontecerá tarde o temprano. Si no lo tenemos asumido, lo tenemos que asumir. Tiene que ver con la preparación del creyente en sus pasos hacia un crecimiento o conocimiento mayor en los asuntos de su maestro. Y también nos revela claramente que hay una oposición precisa que se le presenta al discípulo de Cristo.
En el comienzo de esta cuaresma, la liturgia nos presentó las tentaciones de Jesús en el desierto durante ese periodo de 40 días. Tentaciones que llegaron de mano de Satanás, el enemigo de Dios y de la Iglesia. Veamos pues para comenzar un poco lo que nos dice San Mateo respecto a este suceso principal. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien. Punto 1. Esto sucede después de ser bautizado el Señor en el río Jordán por Juan el Bautista. Lo pueden encontrar escrito unos versículos antes, al final de este capítulo 3. Mateo nos dice que Juan Bautista vio cuando Jesús sale del agua del bautismo cómo se abren los cielos y al Espíritu Santo descendiendo sobre el Señor en forma de paloma. Sumado a esta visión, escucha también una voz, la voz de Dios Padre que dice: Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Luego de esto, Mateo escribe que es el Espíritu Santo quien empuja o lleva a Jesús hacia el desierto. El punto 2 nos dice que Jesús fue llevado al desierto con un objetivo, según las palabras de Mateo, para ser tentado por el diablo. Los evangelistas Marcos y Lucas afirman lo mismo en sus evangelios. Y aquí está uno de los puntos clave para nuestra meditación. Vemos que el Señor, antes de iniciar su ministerio, tiene que atravesar un tiempo de prueba. Ese tiempo es de 40 días, un número simbólico que hace referencia a varios acontecimientos bíblicos. Por ejemplo, los 40 años del pueblo judío en el desierto luego de ser liberado por Moisés, los 40 días y noches que pasó Moisés en el monte Sinaí en oración y ayuno. No es casualidad que la cuaresma, este tiempo que vivimos en este momento, previo a la Pascua, sea también de 40 días. Porque el número 40 simboliza un tiempo de preparación y también representa un cambio. Es el momento en que finaliza un ciclo y comienza otro. Otra referencia al número 40 es que luego de la resurrección del Señor, Él se aparece a sus discípulos resucitado y les habla del reino durante 40 días antes de ascender a los cielos. En este tiempo que Jesús pasa en el desierto, ayuna y ora. Está lleno del Espíritu Santo y se siente fuerte. Pero el permanecer ayunando durante todo este tiempo provoca en él, como lo haría en cualquier persona, el agotamiento y por consecuencia la debilidad del cuerpo. Así es que después de este tiempo, ya finalizando este periodo, Jesús siente hambre. Y es allí donde se muestra el enemigo. Satanás aparece en el momento de debilidad para tentarlo. La tentación es la prueba que Jesús enfrenta. Tiene hambre, entonces Satanás lo incentiva con estas palabras: si eres hijo de Dios. Recordemos que luego del bautismo del Señor se escucharon estas palabras de parte de Dios Padre: este es mi Hijo amado. Y Satanás busca romper eso dentro de Jesús. Lo quiere hacer dudar de su filiación con su Padre, por eso usa estas palabras: si eres realmente el Hijo de Dios, convertí esas piedras en pan y comé. ¿Cómo puede ser que el Hijo mismo del Dios Altísimo de toda la tierra esté pasando hambre? Ni a los animales se les niega el alimento aquí en el desierto. Pero Jesús vence en cada una de las tentaciones que Satanás le propone. Ahora, ¿qué tiene que ver este hecho que les cuento con el texto de Malaquías que hace referencia al purificador de plata? Bien, la prueba parece ser
un requisito fundamental en la vida de todo cristiano. No hay creyente que no pase por la prueba antes de ejercer algún ministerio o servicio. Es algo que Dios mismo parece poner como condición antes de meter las manos en el arado. Por eso es que se nos muestra en la vida de Jesús que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado. ¿Por qué? Porque esto va a pasar de todas formas. Satanás vendrá sobre el Hijo de Dios, principalmente en los momentos de debilidad, para tratar de desviarlo o hacerlo caer en su fe. Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el Edén, les pone una condición. Les dice, pueden comer del fruto de todos los árboles menos de uno. Esa es la condición. Y es eso precisamente lo que Satanás utiliza para hacerlos caer, para hacerlos desobedecer a Dios, y lo consigue. Así pecaron nuestros padres. San Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 22, versículo 31 y 32, escribe que Jesús se les advierte a sus discípulos con estas palabras. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder zarandearlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no caiga, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. La imagen de la zaranda para el trigo es muy parecida a la del purificador de plata. Jesús les dice que habrá una prueba para ellos que Dios ha permitido y que vendrá de parte de Satanás. Esto sucede en el momento de la pasión del Señor, cuando Simón Pedro niega 3 veces a Jesús y cuando el resto de los discípulos lo abandonan. Y Jesús ya sabe que Simón no va a pasar esa prueba, ni ninguno de ellos. Por eso le dice, cuando tú hayas vuelto de tu prueba, confirma a tus hermanos, que es como decirle, fortalécelos, levántalos, anímalos nuevamente. Quizá por esto es que Pedro escribe luego en el capítulo 1 de su primera carta lo siguiente: bendito sea el Dios de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante su resurrección de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios por medio de la fe protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Hermosas palabras de Pedro en su primera carta, pero fíjense cómo continúa: por lo cual rebosan de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo sean afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. Aquí Pedro utiliza la misma figura que Malaquías, el fuego que prueba el metal precioso. Más adelante en esta misma carta, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, Pedro escribe: queridos, no se extrañen del fuego que ha prendido en medio de ustedes para probarlos, como si les sucediera algo extraño. Más bien, alégrense en la medida en que participan de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren en la revelación de su gloria. Podemos decir que, para no hacer tan largo este tema, que nuestra fe será probada definitivamente. No porque Dios necesite saber si tenemos fe o no, Él ya lo sabe. La prueba es para templar nuestro espíritu, para forjar un espíritu combativo. Y el fuego representa los tiempos de dolor y angustia que vendrán sobre nosotros. Momentos de dificultades muy agudos en donde nuestra fe puede llegar a tambalear. Yo sé que muchos hoy se sienten seguros y firmes en su fe, pero solo piensen en Simón Pedro. Él le aseguró a Jesús que nunca lo negaría y que iría hasta la misma muerte con él, y ya sabemos lo que pasó.
San Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, el que crea estar firme, cuídese de no caer. Y afirma a continuación de estas palabras que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación nos dará el modo de poder resistir. Pero quizás lo más importante, teniendo en cuenta esto último leído, es lo que dice el purificador de plata. Es muy importante que yo tenga la mirada fija en el metal precioso, porque si no lo hago, un instante de más sobre el fuego puede destruir la pieza. En cada momento de prueba, Dios estará con sus ojos fijos puestos en nosotros. No se distraerá, sino que se sentará delante nuestro para que ese fuego quite todas las impurezas de nuestras vidas. Una vez pasada la prueba, la dolorosa prueba, nuestra fe será más firme y Satanás tendrá bien en claro que hay un gran enemigo que pondrá en jaque sus planes. Es en este momento en que Dios nos mirará y verá su reflejo en nosotros. Amigos, por eso, citando las palabras de Pedro, que no nos extrañe que estemos atravesando un momento de prueba, algo que viene a nosotros como si nos sucediera algo extraño. Así como el diablo ya reveló que aparece con fuerza en los momentos de debilidad, así también va a ser con nosotros. Y hasta utilizará a las personas más cercanas, los afectos más cercanos para hacernos dudar de nuestra fe. Por eso, perseveremos, peleemos la buena batalla y recordemos que siempre va a haber cerca nuestro algún hermano a quien podamos pedir ánimo y ayuda. Por lo pronto les dejo mi cariño de siempre y les pido al Señor que les dé lo que anhelan vuestros corazones. Nos veremos cuando Dios así lo disponga. Gracias por escuchar. Amén.